Buenos días, yo soy Luis Felipe Correa Estudillo, soy residente de Medicina Interna de segundo año de la Universidad de Antioquia y el día de hoy les voy a hablar sobre la enfermedad von Willebrand. Voy a hacer una revisión sistemática más o menos de la enfermedad, intentaré abarcar todos los espectros de la enfermedad, aunque es un poco extensa. Hablaré inicialmente de lo que es la biología y la función del factor von Willebrand. Posteriormente hablaré de cómo se mide lo que son los niveles y la funcionalidad del factor von Willebrand. Luego hablaré ya específicamente de la clasificación antes de hablar de la epidemiología para que haya una mejor contextualización. Hablaré ya cómo se logra el diagnóstico de la enfermedad von Willebrand y los diferentes subtipos. Hablaré de una condición especial que no es la enfermedad von Willebrand, pero se correlaciona mucho, que son los niveles bajos o bajo von Willebrand. Hablaría específicamente de las terapias de tratamiento que existen en este momento y las más ampliamente utilizadas. Y finalmente hablaré superficialmente de casos especiales de tratamiento, específicamente el embarazo. Bueno, para comenzar les traigo esta viñeta. Esta viñeta es la primera publicación de un caso de la enfermedad von Willebrand. Fue por el médico finlandés Erik von Willebrand. La viñeta lo que quiere decir es que es el primer caso de la enfermedad von Willebrand documentado por el médico Erik von Willebrand. Precisamente lo documentó en 1926 y lo que él describía a una niña de 5 años de edad, que era muy llamativo el cuadro clínico en ella porque ella inicialmente consultó por un cuadro, unos síntomas recurrentes de epistaxis, gingivorragia y menorragia. Y cuando el médico von Willebrand fue a examinarla y evaluarla, era muy llamativo que gran parte de la familia en ella, tanto hasta aproximadamente 4 generaciones seguidas, cursaban con síntomas muy similares. Incluso 11 pacientes tenían síntomas de sangrado y 3 de ellos habían fallecido por antecedentes de sangrados gastrointestinales. En, en ese momento ya se conocía lo que era la hemofilia como tal y llamaba mucho la atención que era en todas las generaciones que presentaba que no hay una mayor predilección entre hombres y mujeres. Y, pero como en ese momento no se sabía exactamente la enfermedad, el médico von Willebrand simplemente lo identificó como una pseudohemofilia. Y tuvieron que pasar aproximadamente como 30, 40 años hasta que se aisló y se monotipificó lo que era el factor von Willebrand, se diferenció del factor 8 de la coagulación y se estableció una entidad diferente llamada enfermedad de von Willebrand. Listo. Hablando ya específicamente desde el factor von Willebrand, el factor von Willebrand es una glicoproteína multimérica de gran masa molecular, es una proteína muy grande. Se codifica principalmente en el brazo corto del cromosoma 12 y se compone aproximadamente de 52 exones, pero hay un pseudogen localizado en el cromosoma 22 que también codifica una parte más pequeña de la proteína, aproximadamente consta de 23 a 34 exones y configura principalmente lo que es la codificación de los dominios A1 a A3, de los cuales ahora hablaré en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la biología del factor von Willebrand? Que aquí en adelante lo comenzó a hablar en BWF para acortar las cosas. El BWF se crea en lo que hacen los endoteliales y en los megacariocitos. Listo. Una vez después de la transcripción del RNA mensajero del gen del BWF, este se compone de una glicoproteína muy grande, constada más o menos de 2050 aminoácidos en lo que es la proteína total, el propéptido que incluye aproximadamente 740 aminoácidos y un pequeño péptido de señalización, el cual apenas son 22 aminoácidos. Una vez hay un clivaje de este péptido de señalización, la glicoproteína ingresará posteriormente al retículo endoplasmático, donde en el retículo endoplasmático principalmente en lo que es el dominio CK, como pueden ver aquí, comenzará a formar lo que es la dimerización de la proteína. Después de que ocurra esta dimerización y posteriormente avance al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi formará finalmente lo que es el multímero, al realizarse también las uniones covalentes y no covalentes, principalmente mediado en el dominio de 3. Estoy mencionando todo esto porque esto tiene que ver mucho con lo que es la fisiopatología de la enfermedad y lo que es la subclasificación de la enfermedad. Posteriormente, y al salir al aparato de Golgi y al someterse a unos niveles de un pH menor de 7.4, el multímero del BWF se va
a contornear sobre el mismo, va a tener un cambio conformacional, va a formar unos túbulos y eso van a ser almacenados en lo que es llamado el cuerpo de Weibel Palade. El cuerpo de Weibel Palade sirve como el almacenamiento en las células endoteliales. En las plaquetas funciona un poco diferente. También va a tener el mismo cambio conformacional, pero no van a ser almacenados específicamente en el cuerpo de Weibel Palade, sino van a ser almacenados en los gránulos alfa de las plaquetas. Hablando específicamente de los dominios del BWF, consta principalmente, estos son los más importantes. Entre los que más cabe resaltar específicamente estarían los A y los D. Específicamente los A sería el A2, en el cual el A2 hay una característica bastante peculiar de que no todo el BWF se va a almacenar, aproximadamente basalmente un 50% está en el torrente sanguíneo y está en la matriz subendotelial. La forma en que este BWF no es activado de una forma totalmente aberrante es mediada por el ADAMS13. El ADAMS13 lo que induce es mediante la unión en el dominio A2, va a inducir una proteólisis y la actividad trombótica del BWF está medida principalmente por la formación multimérica. Al formarse dímeros o zonas más pequeñas de clivaje, no va a lograr una actividad. Entonces, de esa manera se va a lograr lo que es el control de la actividad mediante la AMS13. Ahora bien, ya lo que es la eliminación como tal del BWF no es tanto por el AMS13, solamente controla la actividad, sino se cree que es más mediado por algunos receptores endoteliales, otros receptores de macrófagos y también se cree que es mediante posteriormente a la formación del complejo con el factor 8 de coagulación. Estos van a ser retirados por el sistema retículo endotelial, ya sea en el hígado o en el vaso. Es importante tener en cuenta que la producción del BWF va a variar con el ritmo circadiano, va a variar dependiendo del estrés emocional, va a variar dependiendo también de las hormonas el paciente, específicamente la hormona tiroidea y los estrógenos. Entonces, condiciones, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, embarazo o no, la toma o no de anticonceptivos pueden variar lo que son los niveles y la producción del BWF, al igual que su eliminación. Teniendo en cuenta esto, y adicionalmente, de los dominios que les mencionaba, hay otro muy importante que sería específicamente el A1, que es mediado para la unión de la glicoproteína 1B, y el A3, que es para la mediación de la unión con el colágeno, y específicamente el D3, que es el mediado con la unión con el factor 8 de la coagulación. Les vuelvo a mencionar esto porque precisamente ya teniendo en cuenta eso, uno puede entender lo que es la funcionalidad del BWF en nuestro cuerpo. Principalmente el BWF media un papel muy importante en lo que es la hemostasia primaria, principalmente mediado en el momento en que hay daño de las células endoteliales, hay disrupción de las células endoteliales, exposición del factor tisular y el colágeno subendotelial, el BWF se unirá inicialmente a la glucoproteína 1B de las expresadas en las plaquetas. Eso proporcionará y será un fuerte anclaje y mediará lo que es la agregación plaquetaria. Después de la agregación plaquetaria, el paso a seguir es la activación plaquetaria, aunque ahí como tal ya no está mediado el BWF, sino ya está mediado la liberación de los gránulos alfa y beta de las plaquetas. Una vez ya haya ocurrido la activación plaquetaria, el receptor plaquetario en la glicoproteína 2A3B se expresará en lo que es la superficie plaquetaria. Eso sí es también de vital importancia porque ahí también se unirá lo que es el BWF y permitirá lo que es la adhesión plaquetaria, lo que es la estabilización del coágulo finalmente. Bueno, la estabilización final del coágulo se da mediante la formación de la fibrina, el colágeno y todo eso, pero el BWF tendrá un factor muy importante en lo que es la formación de la agregación y la estabilidad del coágulo, porque adicionalmente, y también en el primer paso, también mediará la unión con el colágeno específicamente, no solamente con la glicoproteína 1B. Adicionalmente, de esta función tan importante en la hemostasia primaria, tiene una función relativamente importante también en lo que es la hemostasia secundaria, tal vez no tan evidente, pero en ciertos contextos, en ciertos subtipos de enfermedad von Willebrand sí puede tener una particularidad muy importante, que es la unión con y la función de transportador del factor 8 de la coagulación.
El BWF se une al factor 8 de la coagulación y lo que impide es su rápida degradación. Por ejemplo, en el contexto de que haya una alteración de la funcionalidad o de los niveles muy importantes del factor von Willebrand, más o menos la vida media del factor 8 de la coagulación se disminuiría más de la mitad, más de un 50%, y eso en algunas condiciones puede generar predisposición a sangrado. Listo, ya teniendo en cuenta esto, ahí hablaremos ya específicamente de lo que es la medición y cómo evaluaremos lo que son los niveles y la funcionalidad del valor del BWF. Entonces, podríamos decir que hay principalmente los que más utilizamos en las clínicas son tres entes principales, lo que es la medición del antígeno, más o menos una cuantificación, lo que es la medición de la actividad mediada por el cofactor de ristocetina, que es el más ampliamente utilizado, y luego lo que es la funcionalidad del factor 8 de la coagulación, que aquí aparece como F8C. Pero también hay otro tipo de pruebas que no en todos los pacientes se solicitarán, sino simplemente se solicitarán en unos casos muy específicos cuando uno quiere simplemente realizar una subtipificación de la enfermedad o quiere establecer como tal un factor diferencial importante con otra enfermedad. Entre esos está, por ejemplo, simplemente la medición de la proteína madura, del BWF, la medición del propéptido desde la instancia del retículo endoplasmático, la capacidad de unión al colágeno como tal o la capacidad de unión del BWF al factor 8 de coagulación. Listo. Hablando específicamente de la medición del BWF o el antígeno BWF que nosotros utilizamos relativamente muy frecuente, se puede utilizar ya mediante técnicas de inmunoensayo por ELISA o por aglutinación por látex. Aunque la capacidad de unión al colágeno, al BWF, realmente no está muy ampliamente distribuida en nuestro medio, y menos en Colombia. En algunos contextos sí es importante solicitarla, más que todo por una clasificación importante que ahora les mencionaré, y se hace mediante los inmunoensayos tipo ELISA. Hablando específicamente de la funcionalidad del BWF mediada por la actividad del cofactor de ristocetina, hay múltiples pruebas y han ido avanzando a través del tiempo. Podría decirse que hay 4 generaciones, realmente 5, si contamos que la quinta sería la citometría de flujo, aunque esa realmente no se utiliza por cuestiones de costo. La primera generación ya no se utiliza. La primera generación simplemente era una descripción de la reacción en un portavidrios y era muy operador dependiente, o sea, era totalmente inespecífico. Lo que hace o lo que mide la actividad del cofactor de ristocetina es mediante precisamente el cofactor de ristocetina hace de puente entre lo que es el BWF y lo que utiliza específicamente esta prueba es toda la plaqueta. Entonces no mide exactamente qué receptor se une con la plaqueta, sino si hay o no unión del BWF mediante la ristocetina a la plaqueta. La segunda generación ya utiliza mecanismos más semiautomatizados. Entonces esto mejoró mucho lo que es la sensibilidad y la especificidad, pero, y esto quiero que les quede claro de aquí en adelante en la exposición, independientemente de a medida que va avanzando la generación, que se va volviendo más automatizado y todos los agregómetros, el coeficiente de variación siempre es relativamente alto. Inicialmente era entre un 20 y un 30%, ahora incluso con la última generación estamos entre un 6 y un 9%, que sigue siendo un coeficiente de variación relativamente importante. Y lo que se ha mejorado relativamente mucho es lo que es la detección de los niveles mínimos del nivel de la actividad del BWF. Inicialmente era de un corte de 10 a 20 y ahora es un corte de 3. Nosotros generalmente utilizamos ya sea la tercera o la cuarta generación. La tabla que les muestro al lado es para mostrarles que aunque son estudios que realmente no están muy ampliamente disponibles en nuestro medio, nosotros seguimos utilizando el BWF asociado al cofactor de ristocetina. Hay otro tipo de exámenes que también ilustran la funcionalidad del BWF, pero lo hacen más ya no solamente la utilización de la plaqueta, sino también uno, por ejemplo, que es media el aislamiento de la glicoproteína 1B, entonces mide la unión específica del BWF a la glicoproteína 1B, o específicamente que no solamente aisló la glicoproteína 1B, sino también inducieron una mutación específica de ganancia de funciones, entonces promueve aún más la unión del BWF. Y finalmente, la medición de anticuerpos monoclonales específicos contra el BWF.
Son otro tipo de test, pero como les digo, realmente no lo utilizamos ampliamente acá. Nosotros nos vamos a quedar con el BWF mediante el cofactor de ristocetina. Y ahora, cuando hablemos del diagnóstico, entraré un poquito más a detalle en los problemas que tenemos aún con ese tipo de pruebas. Hablando específicamente ya de la clasificación y de lo que es la enfermedad de von Willebrand, la enfermedad de von Willebrand es un trastorno hereditario. Y esto es bastante importante recalcarlo porque hay una forma similar o alterna de manifestación del von Willebrand que se llama síndrome de von Willebrand adquirido. Pero como le dice precisamente su nombre es adquirido, no es hereditaria y no hace parte del grupo de la enfermedad de von Willebrand. Es una entidad totalmente no diferente, clínicamente similar, incluso también se utilizan más pruebas para su diagnóstico, pero que lo que es el tratamiento pronóstico va a ser totalmente diferente. Listo, es un trastorno entonces hereditario que causa efectos en la concentración, función o estructura del BWF. La clasificación es una clasificación fenotípica. Si uno quiere hacer una subclasificación de unos subtipos específicos, tal vez requerirá o podría complementarse con pruebas genéticas, pero estas realmente no son necesarias. Para la clasificación dada por la AIST, que es la Asociación Americana de Hematología, simplemente es suficiente un contexto fenotípico de la enfermedad. No necesitamos realmente una secuenciación génica del BWF para llegar al diagnóstico final. De todas las enfermedades del von Willebrand, la más frecuente es la tipo 1. Listo, es aproximadamente un 80% de los pacientes. Y es importante la clasificación porque dependiendo del tipo también predecirá lo que es la gravedad de la enfermedad. Esta tabla, aquí pueden observar los 3 subtipos grandes de la enfermedad de von Willebrand. Específicamente la 2, la 1 se medía principalmente por una disminución cuantitativa del BWF. La 2 ya es una disminución cualitativa. Entonces, al ver una disminución cualitativa, ya depende del tipo de mutación y específicamente del dominio afectado, habla de una subclasificación. Y la 3 es una disminución tanto cualitativa como cuantitativa muy grave, casi que absoluta, del BWF. Listo, esto es simplemente para traerles a colación más o menos el patrón de heredancia, que casi todas son autosómicas dominantes, excepto estas dos que son autosómicas recesivas, el dominio afectado con cada una de ellas y el defecto específico resultante de la mutación en estos dominios específicos, al igual que también la expresión de la enfermedad. Esto lo entraré a hablar más a detalle. Y hablando entonces específicamente de cada uno de los subtipos, entonces encontramos que, como les mencionaba, la tipo 1 es una disminución parcial cuantitativa del BWF. Pueden o no haber realmente cambios estructurales del multímero o mutaciones que cambien la estructura del multímero. Puede o no haberlas. La tipo 2 ya es mediada por trastornos cualitativos del BWF. Y depende del trastorno cualitativo, va a tener una subclasificación en 2A, 2B, 2M y 2N. Y la tercera ya es casi un déficit completo de la enfermedad. Hablando ya específicamente de cada una de esos subtipos, entonces encontramos que la BW tipo 1 es la más frecuente, como les mencionaba ahora. Aproximadamente un 70% de todas las enfermedades de von Willebrand corresponde. Teóricamente, el BWF es normal, solamente hay una disminución parcial cuantitativa. Por lo tanto, la relación del BWF, el cofactor de ristocetina y el antígeno va a ser relativamente muy equiparable. La disminución va a ser muy proporcional y esto va a ser mayor a 0.6. Usualmente este efecto solamente se traduce en una disminución ya sea de la secreción o aumento de la eliminación. Y en la gran mayoría se va a tratar o el trastorno mutagénico de base va a ser simplemente mutaciones miscenes o contrasentido, por lo cual simplemente va a haber una mutación y un cambio en un aminoácido en el cual va a generar consecuentemente el defecto. Y el patrón de herencia es autosómico dominante. Aquí nosotros podemos ver en esta gráfica precisamente lo que nosotros esperaríamos en un paciente con enfermedad von Willebrand tipo 1, una disminución tanto de la actividad como del antígeno
del von Willebrand, el factor 8 puede estar un poco disminuido o también puede estar normal y hacer una secuenciación, una electroforesis con gel de acarosa, y para la determinación de los multímeros, si son normales o no, estos serían normales, no hay ningún tipo de alteración. Hay un subtipo, o en algunos textos mencionan un subtipo, e incluso se ha intentado meter esto en una nueva clasificación llamado enfermedad von Willebrand tipo 1C. Y es porque, a diferencia de la BW1 o la enfermedad tipo 1 clásica, en esta no tanto primordia lo que es la disminución de la cuantificación, sino primordia más que todo es lo que es la tasa de eliminación. Entonces, en este contexto, por ejemplo, a realizar la proporción entre lo que es la medición del propéptido del BWF y lo que es la medición del el antígeno del BWF va a estar aumentado. Y es muy llamativo que en este subtipo de enfermedad, realmente cuando uno hace la evaluación de los multímeros, van a encontrar que estos están normalmente afectados. Y la tasa de mutaciones encontradas en el BWF en este tipo de subpoblación tiende a ser mayor en comparación a los del tipo 1 clásico. Esto es importante y tenerlo en cuenta, es más que todo cuando ahora hablemos del tratamiento. Esto nos podría dar una explicación de por qué no todos los pacientes con tipo 1 responden a la misma terapia. Hablando específicamente del tipo 2, como les mencionaba ahora, es simplemente una disminución de la actividad cualitativa del BWF. Hablando específicamente del tipo 2, este es el más frecuente. Del tipo 2, el tipo 2A es el más frecuente, aproximadamente un 10% de las enfermedades de von Willebrand, y en él se puede encontrar una ausencia de multímeros, ya sea de pesada o intermedio peso molecular. Lo que sucede específicamente en estas condiciones es que el antígeno también se disminuye parcialmente cuantitativamente, pero lo que más va a primordiar es la disminución cualitativa, la funcionalidad del BWF, por lo cual la relación entre estos dos va a ser menor a 0.6 y va a ser una pista diagnóstica importante. Al igual que en la tipo 1, la medición del factor 8 de la coagulación puede estar normal o levemente disminuida, pero ya al realizar una medición de los multímeros van a estar anormales. Entonces, va a haber una disminución en lo que es la liberación, en lo que es la actividad, y también específicamente en el 2A. Estos van a tener una mayor susceptibilidad a lo que es la activación por el AMS13 en el torrente sanguíneo. Entonces va a haber también una mayor tasa de eliminación. Y este está mediado principalmente las mutaciones, también casi todas son missense o son contrasentido, pero son tal vez en zonas más críticas del multímero total de la glicoproteína. Específicamente de esta de la 2A está mediada, si no estoy mal, en el CK y también en el A2, que es el sitio de unión del ADAMS13. Listo. El 2B también es mutación missense, pero es una mutación missense tipo ganancia de función, y específicamente en el gen codificador de la unión a glicoproteína 1B. Entonces, lo que facilitará esta mutación de ganancia de función es que el BWF se unirá mucho más fácilmente a la glicoproteína 1B. Si se produce mucho más fácilmente a la glicoproteína 1B, va a alterar todo lo que es la hemostasia primaria, y también formará lo que es o promoverá lo que es la formación de agregados plaquetarios. Entonces, una de las características fenotípicas que nos vamos a encontrar en estos pacientes es una trombocitopenia variable. Listo, precisamente por esta agregación plaquetaria que se ocurre por el exceso de unión. Al compararlo con la 2A, entonces vamos a encontrar que también la relación entre RCO y el antígeno va a estar disminuida. El factor 8 puede estar normal o disminuido. También los multímeros van a ser anormales, y una prueba especial que se llama RIPA, el cual me va a medir más o menos la sensibilidad de la unión o la facilidad de unión a bajas dosis de ristocetina plaquetaria. Entonces, si esta prueba, el RIPA, está aumentado, eso me va a indicar que hay mucha facilidad de que el BWF se una a las plaquetas, y esto me hace sospechar en este tipo de entidad y en este subtipo específico. La mutación mediada en el 2B va a estar principalmente mediada entonces en el A1, en el componente donde se une a la glicoproteína 1B.
Hablando específicamente ahora de la 2M, la 2M a diferencia de la 2B es que ya no hay una ganancia de función, sino la mutación es por pérdida de función de la unión a la glicoproteína 1B. Entonces se disminuye en una menor tasa de proporción. La mutación va a estar en el mismo lugar, pero por así decirlo, lo que nosotros encontraríamos fenotípicamente en él es diferente. Inicialmente, las tres pruebas básicas estarían iguales. Pero lo que es llamativo en esta es precisamente la presencia de que los multímeros son normales cuando uno hace la electroforesis. Y finalmente el 2N, que la N viene de Normandía, que es donde se descubrió el primer caso. La mutación está principalmente en lo que es el dominio D. Y al estar la mutación en el dominio D, va a estar alterando lo que es la unión al factor 8 de la coagulación. Entonces, lo interesante de este subtipo de la 2N es que realmente el principal problema va a estar mediado con el contrasporte del factor 8. Por lo tanto, la degradación del factor 8 va a estar muy aumentada. Y en este caso, a diferencia de los otros, que aunque los otros, dependiendo qué tanto esté disminuido el factor 8, el PTT puede estar prolongado o no. En este subtipo de enfermedad, característicamente el PTT sí está prolongado. E incluso esta enfermedad tiende a ser un reto diagnóstico porque precisamente el principal diagnóstico diferencial con esta entidad es la hemofilia A. Listo. Y hablando ya específicamente de la 3, en la 3 ya no hay tanto mutaciones misceláneas, sino ya como tal las mutaciones son hasta tal punto de que el alelo no se expresa para nada. Por lo tanto, no hay realmente una creación del factor von Willebrand, entonces no hay almacenamiento y como no hay creación, no hay liberación del torrente sanguíneo. Una forma de diferenciarlo esto fácilmente del tipo 1, porque hay unas expresiones fenotípicas del tipo 1 que pueden ser incluso graves, es precisamente la cuantificación del propéptido. Evaluar realmente qué tanto se está creando en lo que es el retículo endoplasmático, en lo que es el aparato de Golgi y todo eso, y realmente qué es lo que se está liberando. Como les mencionaba ahora al inicio, el patrón de herencia tanto de la 2N como este de la 3 ya no va a ser autosómico dominante, sino va a ser autosómico recesivo, o específicamente el tipo 3 también puede ser autosómico codominante. Listo. Ahora voy a hablar un poco sobre la epidemiología. La enfermedad von Willebrand es el trastorno hereditario y el desorden hemorrágico hereditario más común en todo el mundo. La prevalencia, más o menos por estudios poblacionales, describen que ronda aproximadamente el 1%, pero si nosotros vamos a aplicar eso a la clínica, la prevalencia parece ser incluso menor. Como tal prevalencia en Colombia, en porcentaje no tengo, pero más o menos para el 2018 describieron aproximadamente 4.250 casos de coagulopatías, y entre esas aproximadamente un 35% de esos casos era por enfermedad de von Willebrand. No especifican el tipo. Antes de entrar a hablar específicamente un poco más a profundidad de la epidemiología, voy a hablar de la población sana. Es importante tener en cuenta que, hablando de gente sana, de los pacientes sanos, hasta un 5 al 39% de esos pacientes, dependiendo del grupo poblacional y de la edad, pueden presentar epistaxis. La gingivorragia puede estar entre un 7 y un 51%, dependiendo de la fuente bibliográfica que uno vaya a revisar. La equimosis entre un 12 y un 24%, el sangrado excesivo sí es relativamente raro, y la menorragia es muy frecuente en las mujeres, entre el 23 y 44%. Haciendo más o menos en términos relativos, uno haría una estimación de que aproximadamente el 25% de la población general, al menos una vez en la vida, se ha quejado de algún tipo de síntoma o sangrado que ellos considerarían anormal. Y teniendo en cuenta, cuando uno hace ya lo que es la medición de lo que es la medición del BWF, uno ahí tendrá en cuenta que más o menos, dependiendo de la distribución de la campana de Gauss, si uno cuenta el valor límite del 2.5% y lo correlaciona con este grupo poblacional del 25% de manifestaciones de sangrado, considera que aproximadamente al final un 0.6% de la población normal tendrá niveles bajos del factor von Willebrand, pero no tendrá realmente un fenotipo sangrante o no tendrán realmente una enfermedad. Hay
5 estudios poblacionales grandes que estudian la enfermedad von Willebrand. Ya les traje 3 y los voy a mencionar rápidamente. Es un estudio holandés. Se llama el estudio WIN, incluyó 664 adultos y los comparó con 500 controles. Un 59% eran tipo 1, 37% eran tipo 2 y un 4% eran tipo 3. La importancia de este estudio y la razón por la cual se los traje es más para que vieran esta tabla y la distribución de la frecuencia de sangrado en estos pacientes. La tabla nos pone en la misma colación, nos pone los controles, que sería esta, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En comparación a los controles, obviamente la tasa de sangrado es mucho mayor en la enfermedad de von Willebrand. La manifestación de sangrado principalmente va a ser menorragia y en hombres va a ser seguido por manifestaciones de sangrado cutáneo y en hombres va a ser manifestaciones de sangrado cutáneo. A excepción de la enfermedad tipo 3, realmente lo que es el compromiso articular o la formación de hematomas musculares que tiende a ser más predisponente en otro tipo de coagulopatías, por ejemplo, la hemofilia, como pueden ver aquí, es relativamente más raro. Listo. Y una de las complicaciones graves de la enfermedad von Willebrand es el sangrado gastrointestinal, como yo lo escribo ahora, les mencionaba, secundario a geodisplasia. Así como pueden ver, también aumenta en lo que es la predisposición dependiendo del tipo de enfermedad von Willebrand y llamativamente en los controles que analizó este estudio, ninguno de los pacientes tuvo sangrado por angiodisplasia o sangrado gastrointestinal por angiodisplasia y tampoco ninguno manifestó sangrado en sistema nervioso central, aunque el sangrado en sistema nervioso central solamente fue evaluado en el tipo 3. Este otro estudio poblacional bastante grande es un estudio de una cohorte europea y posiblemente ya lo habrán leído en alguna parte porque hay una escala de evaluación del sangrado que utiliza su nombre, que es el estudio MC-MDM1. Es un estudio que se realizó en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1. Aquí están más o menos las características demográficas de esta enfermedad e incluyeron pacientes o familias con enfermedad de von Willebrand tipo 1, los denominamos casos índice. A esos casos índice le evaluaron le evaluaron lo que es las familiares tanto de primera y segunda generación y los describieron como familiares afectados y familiares no afectados. Los familiares afectados son los que manifestan algún tipo de sangrado o que al momento de realizarle alguna prueba de la funcionalidad del BWF fueran anormales. Y los que no están afectados es que esas pruebas eran normales. Les traigo este estudio porque lo que muestra ese estudio y lo que quiero traer aquí a colación es que si bien es claro que entre más bajo sea el nivel del BWF, claramente la predisposición a sangrado va a ser mayor. Pero les traigo esta gráfica, que precisamente esta gráfica me compararán lo que es la funcionalidad del BWF y los quintiles del score del sangrado. Como ustedes pueden ver, incluso en valores normales del BWF, de la funcionalidad del BWF que es dictado a partir de 50 unidades de decilitro por encima, hay una gran proporción de estos pacientes que pueden manifestar sangrado o no pueden manifestarlo absolutamente, independientemente que sus valores estén en un nivel normal o no. Si es muy claro que a niveles muy bajos la predisposición de sangrado va a ser mucho mayor, pero en estos contextos es menos claro. Y este es otro tercer estudio poblacional bastante grande para la enfermedad del von Willebrand, que es un estudio en Estados Unidos. Es una corte denominada corte de Zimmerman. Y les traje aquí porque la corte de Zimmerman también evaluó lo que era la secuenciación y la tasa de mutación del gen del BWF, también en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1. Como pueden ver acá, realmente lo que es la tasa de mutación aumenta a medida de los niveles entre más bajos del BWF sean, hay una mayor tasa de mutación específica del gen BWF. Y eso también se traducirá finalmente en lo que es una mayor tasa de sangrado. Aunque como les mencionaba ahora, y al igual que el estudio previo, ellos encontraron que ya más o menos en los niveles o aproximadamente entre 30 y 40 de la actividad del BWF, ellos medían que realmente lo que era la tasa de porcentaje o la frecuencia de sangrado parecía realmente no variar.
pero sí claramente era mayor que en la población normal. Y este es un tercer estudio. Este estudio incluyó como tal los 3 tipos de la enfermedad de von Willebrand y simplemente se los trae a colación para que vieran no solamente que la tasa de sangrado es mucho mayor en el 3, sino también en los subtipos del 2, en los cuales hay que encontrar que el subtipo del 2B tenía una mayor tasa de sangrado a comparación de los otros subtipos del 2. Ya problemas específicos en lo que cuando entramos al territorio del diagnóstico, entraremos primero a hablar los que son los problemas que hay en el momento de evaluar la actividad del BWF. Como les mencionaba ahora, el nivel de normalidad del BWF, tanto del antígeno como de la actividad, ambos se miden con los mismos tipos de unidades, es mayor a 50 unidades internacionales por decilitro, hasta 200. Listo. El problema, y como ya lo pudieron más o menos observar en los estudios anteriores que les estaba mostrando, y lo que les mencionaba al inicio, es la tasa de variación que tiene como tal la prueba. El problema analítico como tal de la prueba tiende a ser muy variable. Y esto fue evidenciado en esta cohorte, en el cual fue un estudio en Estados Unidos, cogieron 11 centros de referencia de hematología en todo el país y con las mismas muestras la llevaron a distintos laboratorios y utilizaron el procedimiento diagnóstico para medir los niveles. Es muy llamativo este estudio porque, como ustedes pueden observar, independientemente del subtipo de enfermedad, aquí serían el subtipo tipo 2 y el subtipo tipo 3, como pueden ver, la variabilidad siempre es importante. O sea, de la misma muestra, la variabilidad sigue siendo un problema importante y lo que es el coeficiente de variación sigue siendo un problema relativamente importante. Esto es mediado principalmente por lo que es el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo y estudios de corte y estudios poblacionales, aquí les traigo más o menos un resumen de distintos estudios en los cuales ya han identificado este problema. Específicamente el grupo sanguíneo O van a tener hasta un 25% de unos niveles basalmente menores a un paciente que tenga un grupo sanguíneo A, B o AB. El otro porcentaje, porque esto apenas explica el 30 a 60% del coeficiente de variación previamente que les expliqué, el otro porcentaje simplemente se atribuye de que posiblemente está mediados por polimorfismos, principalmente en el dominio A1, que es en el sitio de la unión de la ristocetina. Y eso es lo que inducirá es precisamente distintos niveles de la cuantificación de la actividad de esta misma prueba. También hay otros factores intrínsecos del paciente que ya no tendrán que ver con la prueba analítica y también factores peranalíticos. Entre estos están incluidos lo que es el ciclo circadiano, cómo se tomó la muestra, en qué momento del día se tomó la muestra, la edad del paciente, porque como pueden ver aquí, les trae a colación este estudio que también indica que a medida que va avanzando la edad, los niveles del BWF, independientemente si tenga o no la enfermedad, van aumentando. Las hormonas, si está en ciclo menstrual, si está embarazada, si está tomando anticonceptivos orales o no. Y hay otro tipo de exámenes o condiciones o comorbilidades que también pueden afectar lo que es la medición del factor del BWF, específicamente anemias graves, usualmente hemoglobinas menores a 7, hiperbilirruinemias con un corte usualmente mayor a 4, el uso concomitante de heparina u otro tipo de anticoagulantes, hipertrigliceridemia, y la presencia de factor reumatoide positivo, aunque en cortes muy altos, por encima de 200. Me pueden afectar negativamente lo que es la medición de este BWF. Listo. Ya entramos a hablar y ya hablamos lo que es el BWF, ahora hablamos específicamente de lo que son las manifestaciones clínicas, teniendo en cuenta de la tasa y la prevalencia de sangrado en este tipo de población. Para eso se han creado específicamente para la evaluación de la enfermedad von Willebrand distinto tipo de BATS, de asesorías de sangrado, escalas de sangrado. La que utilizamos nosotros más, principalmente, es la AIST. La MCMD1 también se podría utilizar, pero como ustedes pueden ver en esta tabla, si bien tiene una mejor sensibilidad, es mucho más larga que la AIST y la especificidad también es menor. Perdón, es más corta que la AIST, perdón, pero la sensibilidad es muy alta, pero la especificidad tiende a quedarse corta. Entonces nosotros
principalmente como lo que nosotros realmente queremos un valor predictivo negativo, nosotros casi siempre utilizamos lo que es la AIST, que podemos ver aquí que la sensibilidad es relativamente baja, pero la especificidad es muy alta. Es precisamente por lo que les decía ahora que lo que es el sangrado es muy frecuente en la población. Todas estas escalas, todas se basaron a partir de la primera escala, que es la escala Vicenza, la cual se creó en el 2005, y también es a partir de pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 1. Aquí más o menos es para una escala cronológica más o menos de la creación de cada una y específicamente de la AISH para mencionarles que los niveles normales, hablando de mujeres específicamente, van entre 0 y 5 y en hombres entre 0 y 3. Hay otro tipo de escalas, por ejemplo la PBQ, que es utilizada en pediatría, pero no voy a entrar a colisión acerca de esto porque no es parte de la charla. La escala Vicenza, o el estudio del 2006, y originalmente se publicó en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 1. Se determinó en 42 familias. Estos incluyeron pacientes que fueran transportadores obligatorios, más o menos, y ellos la definieron aquellos pacientes en los cuales tenían una mutación y adicionalmente un hermano tenía también la mutación y otro familiar adicional de primer grado, ya sea otro hermano o ya sea padre, madre o hijo, también tenía la mutación adicional. Lo que ellos determinaron y lo que ellos estipularon precisamente en este estudio es determinar o crear esta escala para definir exactamente qué valores eran normales y qué valores eran anormales. Específicamente, si uno va a la tabla, podemos observar que en pacientes con la enfermedad de von Willebrand tipo 1, el corte estaría aproximadamente entre 2 y 3. Listo. Y ellos más o menos atribuyeron la medición de esta escala dependiendo si habían más de 2 síntomas de sangrado o si la escala cuantitativa era mayor a 3. Ellos encontraron que específicamente si la escala cuantitativa era mayor a 3, la sensibilidad iba a ser del 64%, la especificidad del 99% y a tener un valor predictivo positivo del 41% y un valor predictivo negativo del 99%. Ya hablando específicamente de la AISH, la escala de la AISH es más reciente, si no estoy mal, del 2010. Y la validación se utilizó en población sana. Lo que ellos utilizaron y para estipular el punto de corte en el contexto de que un paciente tuviera realmente un sangrado clínicamente significativo, ellos simplemente hicieron una distribución poblacional de aproximadamente 1.422 pacientes y según la campana de Gauss y el 2.5% adicional, ellos hicieron la distribución y determinaron que el corte precisamente en mujeres era mayor a 5 y en hombres iba a ser mayor a 3. Lo que incluye la AISH va a ser historias de sangrado intracerebral, historias de epistaxis, sangrado oral, sangrado gastrointestinal, menorragia, hematuria, hemartrosis, hematomas, sangrado por heridas menores, formación de moretones y si el paciente previamente o no ha sometido a retos hemostáticos, principalmente ya sea cirugía, exodoncias o si la paciente ha presentado o no hemorragia en posparto. Listo. Entonces, específicamente, ¿en qué pacientes vamos a solicitar niveles del factor von Willebrand? Específicamente en pacientes que nos consultan con síntomas de sangrado y en el cual nosotros, en el momento de realizarles la evaluación con este tipo de escalas, le vamos a encontrar que tienen un porcentaje positivo. A esos pacientes nosotros inicialmente, aparte de los estudios generales del hemograma, plaquetas, medición de tiempos de coagulación, nosotros podríamos entrar a evaluar también lo que es la medición de la funcionalidad del BWF. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? En el momento en que nosotros sospechemos un trastorno, una coagulopatía de base, plantearemos la medición de los 3 exámenes principales que les mencionaba al inicio. El antígeno, la unión del cofactor de eritrocetina y el factor 8 de la coagulación. Dependiendo del valor que me dé cada uno de estos, ahí subclasificaré la enfermedad. Tiene que haber sangrado si es menor a 30 y la relación de eritrocetina y el antígeno es mayor a 0.6, la probabilidad de que ese paciente esté cursando con enfermedad de von Willebrand es relativamente alta. Problemas diagnósticos de esta entidad es que precisamente
pacientes con enfermedad de Von tipo 1 pueden cursar con niveles muy bajos del factor von Willebrand o manifestaciones más graves de la enfermedad, incluso menores de 10 unidades de decilitro. Y es en ese contexto para efectivamente hacer una diferenciación con la enfermedad con el tipo 3, es que uno podría entrar a evaluar lo que es la medición del propéptido, precisamente para hacer una relación entre el propéptido y el antígeno, si está elevada o si está disminuida. Si está disminuida, eso me iría a favor de que efectivamente el paciente posiblemente esté cursando con una enfermedad von Willebrand tipo 3. Ya en el resto, cuando la relación ya es menor a 0.6 y la cuantificación sigue siendo menor a 30, a uno ya entraría a evaluar los subtipos y estaría en el contexto de una enfermedad de von Willebrand tipo 2. Para la evaluación de los subtipos de la enfermedad de los tipos 2, ahí uno ya podría entrar a evaluar lo que son las pruebas adicionales que les mencionaba inicialmente. El RIPA, para determinar efectivamente si estamos en el contexto de una 2A o un 2B. La medición específicamente también de la unión al colágeno, porque hay un subtipo de 2M también que cursa con una disminución de la unión al colágeno específicamente mediada por el dominio A1. Y también podría consecuentemente solicitar una electroforesis en gel de acarosa para la evaluación de los multímeros. Ya teniendo en cuenta esto y de los valores que nos arrojan estos exámenes, uno ya puede hacer una clasificación fenotípica. Y como les mencionaba al inicio, realmente finalmente no se necesita lo que es determinar la secuenciación génica del BWF. La secuenciación génica del BWF uno podría entrar a realizarla en el contexto de que uno quiera hacer algún tipo de asesoría genética y en el contexto de que uno quisiera hacer algún tipo de panel para determinar el patrón de heredabilidad de la enfermedad específicamente. Pero como tal, como les digo, para el diagnóstico no es necesario. Les voy a hablar rápidamente sobre lo que es la condición llamada de niveles bajos del BWF o el bajo von Willebrand. Como vieron ahora y les hacía mucho hincapié, si bien niveles por debajo de 30 sí tiene una alta prevalencia no solamente de sangrado, sino que lo que es la cuantificación del BWF, la tasa de mutaciones tiende a ser mucho mayor. Esto no está claramente dilucidado en esa zona gris, entre 30 y 50. Pero sí se ha encontrado que estos pacientes a comparación, y como también los veían ahora, a comparación de la población normal, sí tiene una mayor predisposición a sangrado. Pero para hablar del factor de la enfermedad von Willebrand, tenemos que hablar específicamente de unos niveles por debajo de 30. Entonces, esa es esta condición que efectivamente se va a denominar niveles bajos del factor von Willebrand. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Primero, que tenga alguna manifestación de sangrado importante mediante las escalas que les mencioné ahora, y que tengan unos niveles bajos del factor von Willebrand entre 30 y 50 unidades internacionales por decilitros tomadas en 2 muestras diferentes, espaciadas en 3 meses. Ese 3 meses es un dato totalmente arbitrario y no hay estudios pues, que realmente, o sea, no hay ningún estudio que diga que puede tomar en 1, 2, en una semana o no. La recomendación por guías es de 13 meses. Y esta tabla es muy chévere porque es una forma ilustrativa para volver a mostrar más o menos lo que es la tasa de mutación, lo que es el riesgo de sangrado, dependiendo de los niveles del factor von Willebrand. Entonces podemos observar que más o menos aquí en el punto entre 40 y 30, lo que es la tasa de mutaciones y lo que es el riesgo de sangrado aumenta exponencialmente. Y es por eso es esa zona gris que está los niveles bajos del von Willebrand. Esto es un estudio, lo voy a mencionar rápidamente para entrar ya a hablar lo que es del tratamiento. Es una corte la cual se creó específicamente para evidenciar qué es lo que sucedía exactamente en este grupo poblacional, qué es lo que sucedía fisiopatológicamente. En Irlanda, ellos como tal ya tienen denominado la entidad de bajo von Willebrand. Cogieron aproximadamente 140 pacientes que tenían el diagnóstico de esa entidad y a esos pacientes les realizaron la medición tanto de todas las pruebas de funcionalidad del factor von Willebrand y adicionalmente también le hicieron un test de respuesta a la desmopresina, el cual ahora voy a explicar un poquito más a profundidad. Como tal, y en términos generales, en lo que evidenció este estudio es que un pequeño porcentaje de estos, aparte le hicieron una secuenciación genética del BWF. Lo que encontraron, y pruebas adicionales de otro tipo de coagulopatías, lo que encontraron es que en esta población
casi toda esta población tenía una mayor predisposición de sangrado que en comparación a los controles de población sana. Esto no es nada nuevo, esto ya lo sabíamos. Un pequeño porcentaje de esta población tenía algún tipo de coagulopatía adicional, específicamente las que están aquí en esta tabla, pero al momento de realizar una comparación de las escalas de sangrado no hay una diferencia significativa entre uno y el otro. Lo que ellos sí encontraron, y esto es simplemente pues, mediante los diferentes tipos de escala, también encontraron una diferencia significativa entre el porcentaje de sangrado entre una y la otra, siendo equiparables entre uno y el otro. Aquí realizamos más o menos una medición entre lo que eran los niveles del factor von Willebrand al seguimiento en un plazo para demostrar que más o menos iban aumentando los niveles del BWF con la edad, que también ya se los ha mencionado previamente, y aquí ya es específicamente las pruebas de funcionalidad y la respuesta que tuvieron o no a la desmopresina. Ellos se encontraron que específicamente lo que era la medición del factor 8 o la funcionalidad del factor 8 en los pacientes con bajo von Willebrand parecía estar disminuida en comparación a los grupos, al grupo control, pero la funcionalidad o la que es la creación del BWF no hay una diferencia significativa entre los controles y los pacientes con niveles bajos del factor von Willebrand. Adicionalmente, cuando hicieron, eran relativamente disminuidos en ambas poblaciones, pero cuando entraron a evaluar lo que era la respuesta a la desmopresina, llamativamente ellos encontraron que la totalidad de los 140 pacientes que ellos evaluaron, todos respondieron o tuvieron una respuesta positiva para la desmopresina. Todos recuperaron niveles normales del BWF, por lo cual los autores plantearon dos mecanismos fisiopatológicos principales. Uno, como tal, no hay una disminución de lo que es la creación del BWF. Parece ser que el almacenamiento está normal, pero hay algún mecanismo fisiopatológico no conocido en el momento en el cual impide la liberación basal del BWF en torrente sanguíneo, pero sí responde muy bien a la desmopresina. Y lo otro, hay un aumento al menos discreto, porque tampoco la disminución del factor 8 de la coagulación es que ha sido muy, muy potente de la eliminación del BWF. Y esto es más o menos, ellos también le hicieron una secuenciación génica, aproximadamente 30 pacientes tuvieron algún tipo de anormalidad adicional cuando le hicieron algún tipo de la secuenciación génica, y algunos de estos fueron finalmente por las mutaciones que encontraron subclasificados como tipo 1 y específicamente apenas 2 como tipo 2N. Entonces realmente lo que me diferenciaría la enfermedad von tipo 1 y tipo 2 realmente va a ser la medición de los niveles del factor von Willebrand, y también hay otro tipo de características más específicas, pero que son un poquito más difíciles de evidenciar, que es lo de la tasa de mutaciones y lo de la respuesta a la desmopresina. Hablando ya específicamente del tratamiento, inicialmente lo que recomiendan las guías es hacer una panelización viral, específicamente de hepatitis B, hepatitis C y VIH, pero este es en el contexto más que todo cuando se va a entrar a utilizar concentrados de plasma con el factor 8 de la coagulación o con el BWF. Aunque normalmente ya las pruebas de seguridad y todo eso, ya pues después de la década de los 90 y todo eso, es muy poco probable que haya algún tipo de infección cruzada por ahí. Obviamente realizar los estudios correspondientes, en estudiar, por ejemplo, muchos de estos pacientes cursan también con anemia ferropénica, precisamente por el sangrado crónico, entonces hay que realizar una medición de los niveles de hierro basalmente, específicamente si es tipo 3, evaluar si el paciente está con hematrosis o tiene historia de hematomas musculares. Independientemente que estos pacientes cursan relativamente muy frecuente con menorragia, siempre hay que hacer un abordaje ginecológico completo y descartar que no haya tipo anormalidades estructurales u otro tipo de causas de sangrado geniturinario en las mujeres, y se recomienda, pero en pacientes tipo 1, realizarles a todo una prueba con desmopresina para ver si responden o no. Específicamente hablando ya de las terapias de tratamiento, hay tres grandes terapias de tratamiento. Estamos hablando de la desmopresina, que la desmopresina es un análogo sintético de la vasopresina que estimula la secreción endotelial
del BWF almacenado en los cuerpos de Weber pellet. Usualmente la dosis se da de 0.3 microgramos por kilogramo, ya sea intravenoso o subcutáneo, pero también está la presentación nasal, a 300 microgramos intranasal en pacientes que pesen más de 50 kilogramos. Los eventos adversos más frecuentemente descritos en la literatura va a ser la taquifilaxia. La taquifilaxia va a depender de la cantidad y la frecuencia de las dosis que vamos a aplicar. La hiponatremia, en el caso de hiponatremia severa, convulsiones y la retención hídrica, que eso simplemente se va a evitar en el contexto de que uno aplique este medicamento haciendo una restricción hídrica al menos 24 48 horas después de la aplicación del medicamento. Precisamente como esto va a promover lo que es la liberación del almacenamiento del BWF, no va a tener mucho sentido utilizarlo en el contexto de la enfermedad tipo 2, donde realmente el trastorno va a ser cuantitativo, cualitativo. Entonces, aunque hay una mayor liberación, el trastorno cualitativo va a persistir, y mucho menos en la tipo 3, donde ni siquiera hay almacenamiento. Entonces, relativamente este tipo de tratamiento se reserva para la enfermedad de Von tipo 1, para pacientes que lleguen con sangrado, pacientes que vayan a ser sometidos a algún tipo de procedimiento como profilaxis. En algunos casos de Von tipo 2A también pueden ser utilizados, pero por eso les digo que ellos siempre recomiendan hacer una prueba de estrés, porque tampoco es que la totalidad de pacientes con enfermedad de Von tipo 1 vayan a responder, y aproximadamente solamente un 80% van a responder finalmente. Si el paciente respondió una vez, la tasa de predicción de que vuelva a responder en futuras dosis es buena. Si no responde la primera vez, al revés, posiblemente no haya a responder nuevamente. Y haya que entrar a utilizar otro tipo de terapias. ¿Cómo se administra? La frecuencia y en qué tipo de condiciones. Listo. Normalmente si uno la aplicar endovenoso, se da una infusión entre 30 a 60 minutos. Uno más o menos va a esperar los picos del BWF aproximadamente 2 a 4 horas después de la aplicación. Usualmente se recomienda en una dilución de solución salina, y usualmente uno tiene que realizar la medición de los niveles basalmente. En caso tal de que uno vaya a hacer una intervención quirúrgica, iniciar el medicamento 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento quirúrgico y comenzar la medición 2 a 4 horas después para evaluar efectivamente si hubo una tasa de respuesta. Si hubo una tasa de respuesta, uno ya puede comenzar a repetirla 24 48 horas, dependiendo. Si es un sangrado y uno simplemente quiere la corrección del nivel von Willebrand, uno vigila el sangrado y realmente si hay corrección o no el sangrado. Si uno está en el contexto de una profilaxis y lo que quiere hacer es evitar que el paciente sangre, es dependiendo qué tan grande es la cirugía que uno va a realizarse, una cirugía mayor o menor. Porque dependiendo de eso es que uno va a prolongar el tratamiento, y no solamente va a ser suficiente una dosis, sino uno va a repetir la dosis cada 12 a 24 horas, que ahí está el riesgo de taquifilaxias que ahora les mencionaba. Y uno la dosis la van a ir ajustando dependiendo de los niveles que uno vaya cuantificando. Si es un procedimiento grande, uno más o menos esperaría la cicatrización entre 5 a 10 días y es lo que uno va a dar tratamiento. Si es una cirugía menor, entre 2 y 4 días. Esa es la desmopresina. Si no hay una respuesta a la desmopresina, uno ya entraría a evaluar otro tipo de tratamientos. Y ahí están los concentrados del BWF. En el mercado existen distintos concentrados del BWF, en los cuales varía no solamente la concentración del factor 8 de coagulación y el BWF, e incluso últimamente se han venido creando los que ya son más puramente BWF, y finalmente llegamos a lo que es el BWF recombinante, es puramente BWF. Uno más o menos teóricamente esperaría que la relación entre uno y el otro fuera 1, pero no todos lo alcanzan. Realmente no hay ningún estudio que compare uno o el otro. No hay un estudio que uno le diga, este es mejor que el otro, utilice este y no utilice el otro. Es el que usted va a tener disponible en su institución, el que usted sepa manejar con mayor experiencia, el que usted posteriormente va a utilizar. La dosis y la frecuencia de la utilización va a depender del contexto clínico y si es profilaxis o no. Hablando específicamente de sangrado espontáneo, uno puede iniciar con unas dosis que dan entre 20 y 60 unidades por kilogramo para mantener unos niveles de el factor 8 de coagulación por encima de 30.
hasta que el sangrado pare. Si el paciente ya lo que uno quiere hacer es una profilaxis en el contexto de una cirugía mayor, uno inicialmente podría utilizar dosis mayores de 50 a 60 unidades internacionales por kilogramos para mantener los niveles preoperatorios del BWF entre 80 y 100, hasta al menos mínimo 36 horas posterior al procedimiento, y ya después continuar al menos con el borde mayor a 50. Si es menor, no necesitan, si la cirugía es menor, los niveles no tienen, o los niveles de respuesta uno no tienen que estar tan altos, entre 80 y 100, si uno podría esperar unos niveles relativamente más bajos, entre 50 aproximadamente. Igual en el contexto de una exodoncia. Ya como tal, otro tipo de medidas adicionales que uno puede utilizar es, por ejemplo, lo que es la transfusión plaquetaria o de agentes antifibrinolíticos, en los cuales van a ser utilizados principalmente como medidas ayudantes para el control del sangrado, y el más ampliamente utilizado va a ser el ácido tranexámico. Ahora, consideraciones especiales como tal. En el embarazo, hay una particularidad en el embarazo de que precisamente las mujeres embarazadas, a medida que va avanzando el embarazo, los niveles basales del BWF van aumentando. Y la mayoría de estas mujeres, tengan o no tengan del BWD, van a tener en el momento del parto niveles normales del factor von Willebrand. Entonces, realmente, como ustedes también veían ahora en la comparativa, lo que es el sangrado postparto, sí es un poco más prevalente e incidente que la población normal, pero no es nada descabellado. Y queda la duda aún si simplemente estos niveles o la normalización de los niveles del BWF en esta población, porque a comparativa de controles sigue siendo menor, eso sí es verdad, va a ser suficiente para realizar una hemostasia suficiente o no. Es por eso, en el contexto de la paciente, si presenta una hemorragia postparto, se va a manejar muy similar a como les mencionaba ahora en el contexto de sangrado espontáneo. Lo que sí tienen que tener cuidado es que primero sacar el bebé, hacer el camplamiento del cordón y luego sí dar la terapia específica. Pero en el contexto de que la paciente no tenga sangrado, igual de todo modo se recomienda una profilaxis, pero no como tal con los concentrados o la desmopresina, sino una profilaxis que también está basada en estudios del embarazo normales con ácido tranexámico, porque se ha encontrado que de todos modos estas pacientes tienen un riesgo de presentar una hemorragia postparto, principalmente la tardía, que es después de 24 horas, en el contexto fisiopatológico, que uno más o menos vendría esperando que los niveles del BWF vayan disminuyendo otra vez normalmente, o al estado patológico, entre 2 a 3 semanas. Entonces se recomienda más o menos después del primer día iniciar aproximadamente por 1 o 2 semanas profilaxis con ácido tranexámico. Listo. El tratamiento de los niveles bajos del factor von Willebrand es relativamente muy similar. Realmente es muy similar. Aunque la particularidad es que todos esos pacientes van a responder muy bien a los niveles de desmopresina.